Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora voy a presentar mi ponencia que se titula Resistencia y sincretismo, una ventana al diálogo entre Mesoamérica y la Nueva España del siglo XVI. Este artículo examina la representación de hongos, posiblemente sagrados, en el convento de San Gabriel, en Cholula, en donde nos encontramos ahora, como manifestación del sincretismo religioso en el siglo XVI. Se analizará la función de la orden de los frailes menores y su papel en la evangelización, así como las interacciones culturales entre las comunidades indígenas y los evangelizadores. Este estudio busca ofrecer una comprensión más profunda de cómo las creencias prehispánicas se integraron en el contexto novohispano a través de símbolos y prácticas diversas. Este estudio sobre la pintura mural de la portería del convento de San Gabriel se erige como un análisis pionero, siendo la primera investigación en abordar estos elementos desde una perspectiva iconográfica e histórica, en específico la pintura de los hongos. Se busca ofrecer una nueva óptica para interpretar la presencia de estos elementos, no solo como representantes visuales, sino como símbolos que comunican valores y creencias intrínsecas a la cosmovisión de los pueblos originarios. Al integrar el análisis de su iconografía con el contexto de sincretismo religioso del siglo XVI, se logra una comprensión más profunda de cómo las comunidades indígenas incorporaron significados culturales en un marco de colonización. Esta investigación no solo ilumina la relevancia de los hongos en la práctica espiritual indígena, sino que también sienta las bases para futuros estudios sobre la rica herencia iconográfica en Mesoamérica y, por supuesto, el impacto de la evangelización en estas tradiciones. Con la llegada de los frailes franciscanos en el siglo XVI, se marcó un punto de inflexión en la historia religiosa y cultural de Mesoamérica. Cortés y otros conquistadores impusieron una nueva dinámica social y espiritual que afectó profundamente la vida de los pueblos originarios. La fusión de creencias indígenas con conceptos cristianos dio lugar a un fenómeno de sincretismo que se refleja en diversas expresiones artísticas y rituales de la época. Vamos a ver un poquito más sobre esta representación de los hongos sagrados que ya comenté anteriormente. Pero antes de eso me gustaría hacer un repaso muy breve de diferentes puntos. Empecemos con las sociedades mesoamericanas y su organización social. Este tipo de sociedades se caracterizaba por una compleja jerarquía que definía la organización política, económica y religiosa. La estructura social compuesta por grupos como nobles, comerciantes, establecía roles claros en el contexto de las festividades y rituales, que eran vitales para su cohesión. Por ejemplo, si tomamos a la sociedad mexica, que incluía a los tlatoanis, considerados no solo como gobernantes, sino también figuras sagradas, ya que estos líderes actuaban como mediadores entre los dioses y el pueblo, llevando a cabo rituales políticos y religiosos que legitimaban su autoridad. Su función incluía la responsabilidad de mantener el equilibrio cósmico, lo que implicaba ceremonias anuales que aseguraban el bienestar de la comunidad. La cosmovisión mesoamericana estaba íntimamente vinculada con el entorno natural. La agricultura, considerada sagrada, se regía por ciclos relacionados con festividades que hacían homenaje a las lluvias, a las cosechas. Este sistema de marcaje del tiempo y las divisiones sociales en el ámbito religioso eran cruciales para mantener el orden y la cohesión entre los pueblos. Por otro lado, es interesante destacar cómo ciertas figuras de poder en todos los pueblos mesoamericanos se ligaron tanto a elementos como animales considerados sagrados, entre ellos el jaguar, y que curiosamente vemos en la portería del convento en donde nos encontramos. Este animal en particular representaba fuerza, poder, fertilidad,
actuando como mediador de las fuerzas cósmicas. La élite sacerdotal aprovechaba esta simbología para consolidar su estatus y enfatizar su conexión con las divinidades. Ahora me gustaría abordar un poco acerca de ciertos rituales con enteógenos. La interconexión entre religión y política en las festividades era fundamental para la cohesión social. Los rituales eran eventos cruciales para reforzar este orden, un sistema que fue desarticulado en gran medida con la llegada de los españoles, quienes implementaron una jerarquía que reemplazó muchas veces a los líderes indígenas y socavó las culturas y conocimientos ancestrales en muchas facetas de la vida. En este contexto se vuelve crucial entender la riqueza de las prácticas religiosas mesoamericanas, que incluían diferentes prácticas, tales como la ingesta de plantas y hongos sagrados, conocidos por sus propiedades enteogénicas, que permitían a los sacerdotes o chamanes acceder a estados alterados de conciencia y comunicarse con un mundo espiritual. Ritualidades también como la autoinmolación o autosacrificio, los ayunos, las danzas extenuantes, no solo eran comunes, sino que se consideraban esenciales para mantener el equilibrio entre el cosmos y la humanidad. Estos métodos estaban imbuidos de simbolismo y significado, donde cada acto ritual contribuía a reforzar el orden social. El uso de hongos sagrados, específicamente el teonanácat, u hongo sagrado, hongo maravilloso, está intrínsecamente ligado a las prácticas religiosas mesoamericanas. La etnomicología de Robert Gordon Wasson, a quien ya nombraron algunos de mis colegas en este coloquio, es clave para comprender la profundidad de su papel en los rituales. Los hongos, catalogados como enteógenos, inducían estados alterados que facilitaban el acceso a dimensiones espirituales. Este fenómeno se integraba en las ceremonias de fertilidad, donde las visiones obtenidas tras su consumo eran interpretadas como mensajes divinos que guiaban la dirección de la comunidad. En diferentes códices, tales como el borbónico, el florentino, se mencionan remotamente prácticas rituales en las que los hongos eran consumidos en ceremonias relacionadas con la agricultura, por ejemplo. Durante las festividades vinculadas a la siembra y a la recolección, el corazón simbólico del cultivo se ofrecía ceremoniosamente a los dioses para garantizar una buena cosecha. Dentro de la cosmovisión indígena, el teonanácat era visto como un regalo divino, conectando lo natural y lo espiritual en una esfera de interacción sagrada que permeaba la vida cotidiana de las comunidades. Este simbolismo se vuelve aún más relevante en el contexto de un sistema ritual que invocaba poderes superiores indispensables para la supervivencia agrícola y el bienestar de la comunidad. A través de la ingesta de estos elementos, las comunidades mantenían esa vital conexión con lo divino, reafirmando la sacralidad de sus prácticas. La representación de los hongos sagrados en la iconografía prehispánica demuestra la fusión de lo material con lo espiritual. A lo largo de la historia, la presencia de chamanes con rasgos animales, un símbolo de transfiguración espiritual, se ha documentado en diferentes medios, como vasijas, códices. Estos rituales, que incluían el uso de sustancias psicoactivas como hongos y bebidas sagradas, eran esenciales para la práctica chamánica. De la Garza, por ejemplo, resalta que en el códice Dresde, en la lámina 15b, el dios Chak sostiene el glifo T506, el cual también se puede identificar como el corazón o la energía vital, del cual emerge una planta de cacao. Lo tenemos justo a nuestra izquierda. Y bueno, esto indica la conexión entre las plantas sagradas y la vitalidad espiritual en los rituales. La representación de hongos en tales contextos pone de manifiesto la profunda interrelación entre la espiritualidad indígena y el mundo natural.
En esta misma escena, otro personaje identificado por sus rasgos de muerte realiza piruetas, que ya nos hablaron en otra ponencia sobre el simbolismo de las piruetas en estos estados alterados de conciencia, mientras la diosa Uno, o la diosa que está a nuestra derecha, ofrece una vasija con hongos sagrados. Estos pequeños elementos que sostiene justamente en este receptáculo. Estas imágenes reflejan un trance extático, alcanzado tanto por las acrobacias rituales como por la ingesta de hongos, lo que sugiere una externalización del Ol y un acceso a otras realidades chamánicas. Más tarde en el tiempo, las crónicas, por ejemplo, de Sagún, revelan cómo los pueblos indígenas, aún en el caos de la violencia, intentaban mantener sus tradiciones. Los líderes locales, como los Tlatoanis, se encontraron en una situación ambivalente tras la llegada de los conquistadores, aunque muchos de ellos intentaron negociar su lugar en el nuevo orden político emergente y en algunos casos buscaron increíbles alianzas con los españoles para preservar sus privilegios y su estatus social, la dinámica de poder cambió radicalmente. Y bueno, avanzando un poco más en el tiempo, con la llegada de la conquista y evangelización, figuras importantes en el siglo XVI desataron un proceso complejo de transformación cultural y espiritual que impactó considerablemente en las prácticas indígenas. A pesar de que los frailes intentaron presentar la evangelización como un acto de salvación, este proceso estuvo marcado por violencia y sufrimiento muchas veces. Ejemplo claro, la matanza de Cholula, trágico evento en el cual la vida de miles fue arrebatada. Esto evidencia la brutalidad de la colonización y su efecto profundo en la psique colectiva de las comunidades, que intensifican la necesidad de mantener sus creencias y prácticas. Sin embargo, la Orden de Frailes Menores presentó un enfoque más conciliador que otros grupos en comparación de este. Encontraron una difícil realidad. Su papel como educadores y mediadores se entrelazó con la imposición de una fe ajena a las raíces indígenas. Los relatos de frailes como Sagún se convierten en valiosas fuentes de información tanto sobre la cultura indígena como sobre la crueldad de la colonización. A pesar de sus esfuerzos por entender y respetar las costumbres locales, los misioneros a menudo se hallaron atrapados entre un compromiso religioso y la violencia que caracterizaba la conquista. Este conflicto generó una ambigüedad en sus acciones, donde la intención de proteger a los nativos coexistía con la necesidad de convertirlos, lo que producía tensiones inevitables. Y bueno, ya que estamos hablando de los franciscanos en la Nueva España, los 12 frailes que arribaron a Nueva España en 1524 encarnaban una corriente reformista dentro de la Iglesia Católica, enfrentándose a la magna tarea de evangelización en medio de un contexto de hostilidad. Su enfoque se caracterizaba por una vida comunitaria basada en la pobreza y la humildad, principios que contrastaban con la opulencia, muchas veces el poder, que rodeaba a otros sectores de la sociedad colonial. Un episodio relevante que ilustra esta dinámica es el relato de Jerónimo de Mendieta en su Historia Eclesiástica Indiana de 1595. Narra cómo los indígenas, al observar a los franciscanos con su desarrapado traje, comenzaron a llamarlos motolinea, ya como también nos mencionó Fray Francisco, que en su lengua significaba pobre. Este término fue adoptado por Fray Toribio de Benavente como nombre propio, firmando desde entonces como Fray Toribio Motolinea. Este acto no solo simboliza la humildad del fraile, sino también cómo los pueblos originarios valoraban esa pobreza voluntaria como una muestra de compasión y solidaridad. Este reconocimiento mutuo entre franciscanos y los pueblos originarios estableció un terreno de diálogo más abierto.
La renuncia a los bienes materiales por parte de los frailes fue vista como un gesto de empatía hacia las comunidades sometidas. En un contexto lleno de violencia y despojo, la figura de los frailes mendicantes ofrecía una alternativa más humanitaria a la dominación, facilitando así su labor evangelizadora. Este vínculo, cimentado en la humildad y la cercanía, se reforzó a través de su esfuerzo por comprender y respetar las culturas originarias, particularmente mediante el aprendizaje del náhuatl y otras lenguas. A través de la adquisición del idioma, los frailes pudieron comunicarse eficazmente y adentrarse en la rica cosmovisión indígena. Esto se tradujo en la creación de documentos y textos en lengua náhuatl, que buscaban no solo transmitir los principios cristianos, sino también recoger y preservar la cultura indígena. Este esfuerzo era crucial para acercarse a los conocimientos y tradiciones locales, integrando elementos de la cultura indígena en su pedagogía. Fray Pedro de Gante, por ejemplo, se destacó por su creatividad al desarrollar un catecismo visual que utilizaba imágenes de familiaridad indígena. Esta educación buscaba un balance entre la enseñanza de la religión cristiana y el respeto por las creencias autóctonas, presentando un marco que hacía más accesible el mensaje cristiano. Su enfoque formaba parte de una estrategia más amplia para convertir a los indígenas a la nueva fe sin destruir sus entendimientos de lo sagrado. Con el paso del tiempo, la relación de aprendizaje mutuo entre los franciscanos y las comunidades indígenas se volvió efectiva. Los frailes comenzaron a documentar tradiciones y prácticas indígenas, un esfuerzo que representaba tanto una preservación de lo que consideraban importante como un reconocimiento de la validez de aquellas creencias. Este proceso de documentación se convertiría en la base del conocimiento sobre Mesoamérica que perdura hasta nuestros días. Y hablando específicamente del lugar en donde nos encontramos, del convento de San Gabriel, este se erige como un lugar de espacio de sincretismo. Este convento, cuyo avance constructivo ya estaba bien dado para 1552, se presenta como un ejemplo paradigmático de sincretismo religioso en Cholula. Este lugar no solo simboliza el esfuerzo de los franciscanos por establecer su presencia, sino que también es un testimonio de la continuidad de tradiciones indígenas. La intervención de comunidades locales en la construcción y decoración del convento es fundamental para comprender cómo se entrelazaron las creencias prehispánicas en este nuevo marco cristiano. Los frescos y murales que adornan el convento de San Gabriel son una rica representación de esta intersección cultural. Elementos como los hongos, la flora regional, incluso un jaguar, aparecen en el arte mural no como simples adornos. Reflejan un profundo entendimiento de la importancia de estos símbolos en la cosmovisión de los pueblos originarios. La iconografía, que incluye hongos sagrados típicamente asociados a prácticas chamánicas, invita a una reflexión sobre cómo los frailes, al aceptar e integrar estos elementos en el arte religioso, hicieron un esfuerzo por reconciliar el cristianismo con las creencias indígenas. En este sentido, el sincretismo actuaba no solo como un proceso de integración cultural, sino como una estrategia para gestionar el conflicto espiritual generado por la evangelización y conquista. Los franciscanos comprendieron que una evangelización exitosa requería de un diálogo simbólico que permitiera a las comunidades indígenas mantener conexiones con su pasado y con su identidad espiritual ancestral. Así, el sincretismo no se limitaba a la mera coexistencia de símbolos, sino que era un proceso activo de negociación, donde frailes y tlacuilos creaban una narrativa visual que podía ser aceptada por ambos grupos, aunque con significados diferentes. La representación de los hongos sagrados en los frescos de este convento es un ejemplo emblemático de esta negociación. Los hongos
otrora utilizados en rituales chamánicos para acceder a otras realidades, mantenían un profundo significado espiritual para aquellos que los pintaban. Sin embargo, estos elementos fueron incorporados en un contexto totalmente diferente, donde su simbolismo original podía quedar velado para los observadores occidentales. Para los indígenas, estos elementos seguían siendo un símbolo de poder espiritual y de conexión con el cosmos, mientras que, para los frailes y otros colonizadores, podían ser interpretados como meros adornos naturales. Este fenómeno sugiere una laxitud por parte de los franciscanos en su misión evangelizadora, especialmente durante las primeras etapas de la colonización. La Orden de Frailes Menores adoptó una postura pragmática, permitiendo que los indígenas continuaran expresando ciertos elementos de su cosmovisión, siempre que estos fueran reconducidos dentro de un marco cristiano. Esta flexibilidad no solo facilitó la aceptación del cristianismo, sino que también proporcionó a las comunidades indígenas un espacio simbólico para aferrar su identidad cultural en un contexto de cambio forzado. Así, la presencia de estos símbolos en espacios semi-restringidos, como los claustros y murales del convento, refuerza la noción de que existía también una diferenciación en el acceso y la interpretación de estos elementos. Para los frailes, algunas de estas áreas eran privadas, permitiéndoles una mayor libertad en cuanto a la integración de motivos indígenas sin temor de censura. Para las comunidades indígenas, la persistencia de estos elementos visuales en un espacio religioso aseguraba que sus tradiciones no solo sobrevivieran, sino que se encontraran incrustadas en las estructuras que simbolizaban la dominación, proveyendo un espacio simbólico de resistencia cultural. Y bueno, a lo largo de esta pequeña charla, hemos observado cómo la llegada de los frailes franciscanos a Mesoamérica marcó un punto de inflexión entre la interacción de dos mundos culturales muy diferentes, el indígena y el europeo, o el occidental. El sincretismo que emergió de esta relación refleja la complejidad del interculturalismo de un periodo de transformación radical. Entonces, estas representaciones se presentan como un símbolo de continuidad cultural, donde las tradiciones y creencias encontraron un nuevo lugar dentro del marco del cristianismo colonial. Los frailes, motivados por el deseo de evangelización, se enfrentaron a una resistencia cultural que contribuyó a la persistencia de prácticas prehispánicas y que podemos ver aún en día. Así, el fenómeno del sincretismo no fue simplemente un proceso de sustitución, sino se trató de una reconfiguración de significados que permitió la coexistencia de dos mundos en un mismo espacio. El legado de este sincretismo se puede apreciar en las prácticas contemporáneas de comunidades aún identificadas con sus raíces prehispánicas, que mantienen rituales que incluyen elementos de esta espiritualidad. Estas tradiciones han logrado sobrevivir y adaptarse, destacando esta resiliencia cultural de los pueblos en la Nueva España y más allá. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta. Si no, pasamos con... Dentro de todo el edificio, solamente está esta alusión a los hombres. No hay alguna otra representación de los hombres. Pues mira, en el claustro, gracias por tu pregunta, Gerardo. En el claustro alto sí hay una gama muy diversa de especies naturales. Como la pintura mural que se encuentra en este espacio fue realizada por etapas, podemos ver que una cubría a la otra, como un palimpsesto. Entonces, bueno, es difícil identificar con exactitud qué tipo de plantas o incluso hongos pueden estar representados. Pero en el claustro alto yo sí he identificado
unos elementos que parecen ser también hongos, pero este ejemplo que tenemos acá es bastante claro de estos hongos que tenemos en la portería. Y bueno, la preservación de los mismos es increíble para que nosotros podamos hacer este tipo de estudios hoy en día. Pero bueno, a lo largo del programa iconográfico de este espacio, sí encontramos otras especies vegetales, pero yo me enfoqué sobre todo en el estudio de esta parte de los murales. Probablemente pueden haber otro tipo de especies enteogénicas, pero valdría la pena un estudio exhaustivo sobre eso. Gracias. Nada más quería preguntarte si en la región así de estado es el único ejemplo. De pintura mural que contenga hongos, sí, según yo, pero en otros conventos cercanos, digamos, está la presencia de elementos de tradición prehispánica, por ejemplo, el jaguar, el águila, otros animales sagrados, pero de hongos, si alguien me puede corregir, es el único ejemplo en la región del que tengo cuenta. ¿Alguien más?